nombre es Sebastián Graf, soy bioingeniero, investigador del CONICET y formo parte del grupo de investigación del Instituto de Medicina Translacional, Trasplante y Bioingeniería de la Universidad Favaloro. Voy a presentar la temática ¿Cuál es la presión real?, abordando los aspectos teóricos y prácticos desde la mirada de la bioingeniería. En la siguiente diapositiva vemos un poco la evolución histórica. Ya en el año 1733, Stephen Hales realizó la primera medición de la presión arterial registrada en la historia. Para ello canalizó la arteria de un caballo con un tubo de vidrio y observó cómo la columna de sangre ascendía con cada latido del corazón. En 1854, Carl von Bioder idea el esfigmógrafo, considerado el primer dispositivo capaz de medir no invasivamente la presión sanguínea. A finales del siglo XIX, en 1860, Marey diseña un esfigmomanómetro portátil que es mejorado en 1896 por Riva-Rocci, dando lugar al esfigmomanómetro de columna de mercurio. En 1905, Korotov propone un método capaz de estimar los valores sistólicos y diastólicos mediante auscultación a nivel braquial. Dicha metodología, con algunas modificaciones, continúa siendo utilizado hasta la actualidad. Recientemente se ha postulado que la presión arterial central, comparada con la periférica, mejoraría la predicción del riesgo cardiovascular y cuantificaría con mayor precisión la carga ventricular. Es por ello que han surgido una serie de dispositivos que permiten estimar la presión a nivel central. Pero todo parte de la definición, como vemos en esta nueva diapositiva, y de las unidades de medida que vamos a utilizar para la medición de la presión arterial. En el Sistema Internacional de Medidas, la presión se define como una fuerza por unidad de área y la unidad es el pascal, es decir, un pascal definido con newton sobre metro cuadrado. Como es una unidad pequeña normalmente para usar en presiones fisiológicas, se conviene utilizar el kilopascal. Y a modo de referencia, y como uno está muy habituado en los valores de la clínica, se utiliza el milímetro mercurio como unidad de medida de la presión arterial. En la siguiente diapositiva lo que estamos viendo es cómo es realmente la señal de presión arterial central. Es decir, si Stephen Hales hubiera tenido la oportunidad de registrar esa señal del caballo, estaría viendo seguramente lo que estamos viendo en esta diapositiva. La presión entonces varía a lo largo del ciclo cardíaco. En esta figura vemos cómo la morfología típica de la onda de presión arterial aórtica, y les decía que vemos cómo tiene un mínimo que corresponde al valor de presión diastólica, mientras que el valor máximo que alcanza es el correspondiente al valor de presión sistólica. En esta nueva diapositiva podemos ver cómo estimar o cómo calcular la presión media. Para ello se puede calcular como el área debajo de la curva de la presión arterial instantánea dividida por la duración del ciclo cardíaco. De esa manera podemos tener entonces el cálculo, digamos, real de cuál es la presión arterial media. Sin embargo, para poder comprender la morfología de la onda de presión arterial es importante mencionar que el sistema circulatorio presenta una no uniformidad geométrica y una no uniformidad elástica. A medida que se alejan del corazón hacia la periferia, el radio de las arterias disminuye, el espesor de las mismas aumenta y existen bifurcaciones. A su vez, cambia también la proporción de elastina, colágeno y músculo liso de las mismas hacia la periferia, lo que provoca una variación en la elasticidad. En esta nueva diapositiva, lo que podemos observar también que en cada ciclo cardíaco, la sangre que es eyectada por el ventrículo izquierdo hacia la aorta ascendente produce una perturbación que resulta en una onda de pulso incidente que se propaga por la pared de las arterias. Entonces, debido a las no uniformidades geométricas y elásticas que antes mencionábamos, a medida que se propaga la onda de presión, sufre reflexiones que se suman a la onda incidente. Entonces, tanto la amplitud como el tiempo de arribo de las ondas incidentes y reflejadas determinan la morfología de la onda de presión. Como resultado de todo ello, la onda de presión varía su morfología, incluso pudiendo sufrir un fenómeno de amplificación a medida que se aleja del corazón.
A diferencia de lo que ocurre con la presión sistólica, tanto los valores de presión media como los valores de presión diastólica se mantienen casi constantes a lo largo de las grandes arterias. Eso va a ser utilizado como varios de los métodos, digamos, no invasivos, va a ser utilizado como parte de un proceso de calibración. Esa propiedad entonces que decíamos que la presión media y la presión diastólica se mantienen casi constantes. Se demostró que esa diferencia entre la presión media y la presión diastólica fue solamente alrededor de 0,2 milímetros de mercurio mayor en la arteria radial que en la arteria ascendente. Entonces, eso fue publicado ya en el año 1992 en un trabajo de Kelly y Fischer. En la próxima diapositiva lo que estamos viendo es ese fenómeno de amplificación, cómo puede atenuarse o incluso perderse en personas de edad avanzada o con rigidez arterial aumentada. De ahí la importancia de poder tener un registro de la presión arterial central, además de la presión braquial. Bueno, ¿cuáles son actualmente los métodos disponibles para medir invasivamente la presión braquial? Bueno, por un lado tenemos la medición directa, catéter columna de fluido, y también tenemos la medición directa catéter TIP. Bueno, en el caso del transductor que permite medir por medio de un catéter columna de fluido, el catéter se conecta al extremo de una de las llaves incorporadas en el casquete superior. Esto es lo que estamos viendo en la filmina de aquí. En el interior del casquete el fluido está en contacto con una membrana deformable y esa membrana es sensible a los cambios mecánicos, que son transformados luego en cambios eléctricos que son posteriormente registrados por un registrador. Entonces, este método, de alguna manera, la lectura está contaminada por la longitud del catéter, la presencia de burbujas, que podría hacer que la medición no sea confiable, y las características elásticas de la pared del catéter. En cambio, los microtransductores de estado sólido, en este caso estoy presentando en esta diapositiva uno conocido como Königsberg y también uno del tipo de Miller, permite una lectura directa intravascular proporcional a una señal de alta fidelidad, pues esto es un microtransductor de estado sólido que tiene el sensor propiamente en el tip, en la punta. Entonces están diseñados para ser utilizados básicamente en animales y pueden quedar implantados en forma crónica. En el caso de los de tipo Miller, son implantados a través de la canalización en un vaso y no pueden quedar permanentemente. Estos sí pueden usarse en humanos y algunos de ellos modelos tienen transductores separados, por ejemplo, por 10 centímetros, que permite hacer dos mediciones en simultáneo. Bueno, cuando hablamos ahora de la metodología para medir no invasivamente la presión arterial a nivel braquial, dentro de los métodos disponibles tenemos el método palpatorio, el método auscultatorio y el método oscilométrico. En todos ellos se coloca un manguito inflable alrededor del brazo. En el método palpatorio, como vemos en la imagen, se infla el manguito mientras se palpa el pulso radial y al desaparecer el pulso se infla un poco más y luego se desinfla el manguito lentamente. La presión en que nuevamente se vuelve a palpar el pulso corresponde a la presión sistólica. Mientras que en el método auscultatorio, además del manguito, se utiliza un estetoscopio para auscultar los sonidos de Korotov. Consiste en hacer desaparecer los sonidos del pulso posterior al colapso de una arteria que fue inflado con un manguito de goma y volverlos a escuchar, determinando la tensión o la presión máxima y mínima según la naturaleza de los sonidos. Como vemos en esta imagen ahora, el método oscilométrico, mediante un sistema microprocesado, se produce un inflado y desinflado automático y se registran esas oscilaciones que ocurren dentro del manguito. La máxima amplitud de las oscilaciones registradas durante el proceso de desinflado se corresponde con el valor de la presión media. Y a partir de ahí, mediante un algoritmo, se estima la presión braquial sistólica y la presión braquial diastólica. Es decir, que este método oscilométrico en realidad lo que mide es la presión media y estima la sistólica y la diastólica. Bueno, esta imagen que estoy poniendo aquí me parece importante mostrarla porque a la hora de utilizar instrumentos de medición es muy importante poder conocer lo que llama la exactitud y la precisión de los mismos.
La exactitud o accuracy en inglés se refiere a cuán cerca del valor real se encuentra el valor medido. Por su parte, la precisión, en inglés precision, se refiere a la dispersión del conjunto de valores obtenidos de mediciones repetidas de una magnitud. Entonces, en esta imagen que vemos acá, se puede apreciar las distintas variantes. Por ejemplo, el ideal es que sea exacto y preciso. Un ejemplo de exacto pero impreciso es el que estamos viendo en la imagen a la derecha, y otro ejemplo en el cual el método es muy preciso pero inexacto. En estos casos es bastante sencillo corregir esa diferencia. Y lo último, lo indeseado, que es cuando tengo un método inexacto e impreciso. Bueno, en esta imagen, aplicando lo que estábamos viendo antes, les estoy mostrando cuál es el error en la presión braquial al comparar contra el método, digamos, no invasivo contra el método invasivo. Bueno, vemos que ocurren con los métodos, tanto con los el oscilométrico, con el auscultatorio, que cuando se compara con la medición intraarterial, muestra que hay en las comparaciones se puede apreciar que hay una subestimación de la presión sistólica braquial del orden de los más o menos 5 o 6 milímetros de mercurio y una sobreestimación de la presión braquial diastólica intraarterial de unos 5,5 milímetros de mercurio, lo que arroja una subestimación de la presión pulsátil braquial alrededor de unos 12 milímetros de mercurio. Es decir, que eso es una de las cuestiones que tenemos que saber. No es lo mismo medir, digamos, no invasivamente que invasivamente. Bueno, existen varios protocolos a la hora de validar equipos, son los que estoy mostrando en esta nueva diapositiva, y dado que es prácticamente imposible utilizar métodos invasivos para contrastar estos equipos, se utiliza como gol estándar el método auscultatorio con manómetro de mercurio. Y se acepta un error de más o menos 5 más o menos 8 milímetros de mercurio. Bueno, voy a pasar ahora a hablar en esta diapositiva de la distinta metodología para estimar no invasivamente la presión central. Recientemente han surgido varios equipos tendientes a lograr esta medición no invasiva de la presión central, y el cuadro resume más o menos las principales características y abordajes de dichos dispositivos. Una manera de agruparlos es según el lugar de medición y el principio, que es un poco lo que muestro en esta nueva diapositiva. Entonces, como decíamos anteriormente, hay varios abordajes para estimar no invasivamente la presión. Uno podría ser registrando la forma de onda de la presión en la arteria carótida mediante tonometría por aplanación o ecografía y una posterior calibración. Una segunda posibilidad es a partir del registro de la forma de onda de la presión en la arteria radial, ya sea por función transferencia o bien por un análisis de la onda. Y una tercera posibilidad sería un registro a nivel oscilométrico braquial mediante el uso entonces de una función transferencia u de un algoritmo. Bueno, empecemos hablando un poquito de la arteria carótida. ¿Por qué la arteria carótida? Bueno, la arteria carótida tiene una composición muy similar de la arteria aorta, es del tipo elástica, superficial, y por lo tanto puede utilizarse ahí bien el tonómetro por aplanación. Entonces, un estudio realizado invasivamente en humanos mostró que la diferencia entre la presión arterial sistólica en carótida y en aorta es de tan solo 2 a 3 milímetros de mercurio. Bueno, el procedimiento de la tonometría entonces consiste en presionar el tonómetro a la altura de la arteria carótida hasta obtener un registro continuo. El principio de funcionamiento se basa en lo que es la tonometría ocular, y para ello es necesario calibrar la señal obtenida mediante un procedimiento que lo voy a explicar ahora un poquito más adelante, que fue propuesto ya hace unos cuantos años por Kelly y Fisher. Como desventaja se puede mencionar que esta metodología requiere la calibración de la señal tonométrica, puede ser riesgosa en presencias de placa de ateroma y es dificultoso en pacientes con cierta obesidad. Como ventaja representa una medición directa de la presión central y puede extenderse a otras arterias tales como la braquial, la radial y la femoral. Bueno, en esta diapositiva lo que muestro ahora es el procedimiento mediante la onda de diámetro instantáneo, y este es mediante un abordaje ecográfico. El procedimiento es similar al anterior, salvo que en lugar del tonómetro se obtiene mediante un ecógrafo vascular y una secuencia de imágenes, en este caso la arteria carótida. Un equipo informático a partir de la secuencia de las imágenes calcula luego la onda de distensión arterial
Y nuevamente es necesario calibrar la señal mediante el mismo procedimiento que voy a explicar un poquito más adelante. Como desventaja de este método, esta metodología requiere calibración y debido a la no linealidad entre la presión y el diámetro arterial, es cuestionable su uso en pacientes con elevada presión arterial. Sin embargo, como ventaja, tiene una buena repetibilidad y permite estudiar pacientes obesos y explorar arterias más profundas. En esta imagen vemos algunos ejemplos de equipos que permiten obtener la presión central a partir del uso de imágenes ecográficas. Bueno, ¿cómo es el procedimiento de calibración que yo les comentaba anteriormente? Bueno, el procedimiento para calibrar tanto la señal de tonometría como la distensión derivada de las imágenes ecográficas se basa en el hecho de que la presión arterial media y la presión arterial diastólica se mantienen constantes a lo largo de las grandes arterias. Básicamente, tras obtener la señal de tonometría o de distensión de la arteria carótida, se calculan los valores mínimo y medio resultante de promediar un ciclo cardíaco. Estos valores son reemplazados por el valor de presión arterial braquial diastólica y braquial media, respectivamente, y que fueron obtenidos con el esfigmomanómetro. Posteriormente se recalibra mediante una simple relación lineal y al valor sistólico se le asigna el valor máximo. Un punto importante a considerar es cómo calcular la presión arterial media, la braquial media. Una posibilidad es obtenerla a partir del promediado de la curva de presión braquial invasiva. Otra manera consiste en obtener la señal de tonometría de la arteria braquial y simultáneamente, mediante un esfigmomanómetro en el brazo contralateral, registrar el valor sistólico y diastólico. Los valores de presión sistólica y diastólica obtenidos mediante el esfigmomanómetro son luego asignados al valor máximo y mínimo de la señal tonométrica braquial respectivamente. Y se obtiene así una curva de presión temporal braquial calibrada. Promediando esa curva se obtiene el valor de presión médica. En los casos en que no se tenga una señal tonométrica, la presión media se puede estimar mediante una fórmula a partir de los valores sistólicos y diastólicos. Bueno, la metodología ahora en la arteria radial, si bien es una arteria de tipo muscular, tiene la ventaja de ser fácilmente accesible mediante el tonómetro por aplanación, ya que posee estructuras óseas sobre las cuales se puede realizar una fuerza de apoyo. Por tratarse de una arteria periférica, la estimación de la presión es a partir de registro de onda radial requiere de procedimientos adicionales. En este caso, una posibilidad es utilizar lo que se conoce como una función transferencia, es decir, una vez que se obtiene la señal de la arteria radial, a la onda resultante se le aplica una función que fue validada previamente en un gran número de pacientes que fueron sometidos a un cateterismo. También requiere el ingreso del valor de presión media y presión diastólica. Entonces, para obtener la media, se calcula la onda radial con los valores sistólicos y diastólicos arrojados por un esfigmomanómetro colocado en el brazo y se obtiene el promedio a lo largo de un ciclo cardíaco. Para el cálculo de la presión arterial media hay que considerar el error introducido por la amplificación existente en la arteria braquial y la arteria radial. Entonces, el uso de la función transferencia genérica que se aplica a todos los pacientes es bastante cuestionada en la literatura. Pero la principal ventaja de esta metodología es su fácil uso y que permite utilizarse también en pacientes con placas, por ejemplo, a nivel carotídeo. La otra metodología mediante tonometría radial es aplicando un algoritmo. Bueno, en este caso también se utiliza la señal de tonometría radial, pero el valor de presión sistólico queda determinado identificando en la onda resultante el valor del segundo pico sistólico. Existen varias variantes de tonómetro y esta metodología requiere también el ingreso de la presión arterial media y el de la presión arterial diastólica. El ejemplo de la figura, lo que estamos viendo es un Omron y es un claro ejemplo, y fíjense ahí cómo la ubicación del tonómetro y el esfigmomanómetro en el brazo contralateral para la calibración. Bueno, la tercera posibilidad era obtener un registro a través de la osimetría braquial. Bueno, debido a la gran aceptación que han tenido en la clínica los dispositivos oscilométricos para la medición de la presión braquial, varias empresas han desarrollado equipos similares para estimar la presión central. Se basan en el registro oscilométrico de la señal a nivel braquial y el procesamiento mediante una función transferencia o algoritmos específicos. Bueno, resumidamente en esta diapositiva lo que vemos es que estos equipos utilizan un manguito automático para estimar la presión central y generalmente 4 pasos.
En el primer paso se obtienen los valores de presión braquial de manera estándar, es decir, desinflando e inflando lentamente el manguito y estimando los valores de presión sistólica y presión diastólica a partir de las oscilaciones registradas, o lo que se conoce como oscilograma, que es la curva roja que vemos en el diagrama. En el segundo paso se mantiene una presión constante dentro del manguito, más o menos durante unos 30 segundos, a un valor subdiastólico o bien suprasistólico, más o menos 35 milímetros por arriba del valor sistólico, y se registran las oscilaciones, que es la curva verde que estamos viendo ahí. El tercer paso, la forma de onda braquial es calibrada mediante los valores de presión sistólica y diastólica obtenidos en el paso 1, y en el cuarto y último paso el valor de la presión se obtiene tras aplicarle una función transferencia braquial aórtica aplicada entonces a la forma de onda braquial del paso 3. En esta imagen vemos algunos ejemplos tales como el Mobilograph, Centron y Excel. En esta otra diapositiva vemos otros equipos similares que utilizan entonces el algoritmo de oclusión suprasistólica. Bueno, ahora hablando un poquito del error en la presión central al compararlo contra el método invasivo. Vemos que ocurren algunas características. Por ejemplo, en esta imagen que vemos acá es una típica procedimiento aplicado para validar un equipo que permite estimar la presión central a partir de la tonometría en carótida y en arteria radial para su calibración. Fíjense que en la medición simultánea de la señal invasiva y no invasiva. Esto puede hacerse a nivel de investigación o a nivel de validación, pero obviamente no en la clínica. ¿Y qué ocurre? Bueno, diversas publicaciones muestran que los mejores resultados se logran cuando la calibración de la presión se utilizan mediante las señales invasivas de presión braquial. En este caso el error es menor. Bueno, y esta imagen que vemos aquí presenta un poco los errores que se cometen cuando uno compara los métodos invasivos versus los no invasivos, tanto a nivel braquial como a nivel central. Un estudio reciente comparó distintos equipos entre sí y mostró que la estimación no invasiva, en este caso de la presión central, es dispositivo y técnica dependiente. Bueno, para ir terminando, les voy a dejar un par de reflexiones en base a todo lo que estuvimos viendo. En primer lugar, entonces, es importante recordar que la presión arterial varía a lo largo del árbol arterial y a lo largo del ciclo cardíaco. El registro invasivo es considerado el método patrón, pero obviamente no es aplicable a la clínica diaria. Entonces, como vimos, hay una proliferación de equipos comerciales que permiten estimar no invasivamente la presión arterial braquial y la central. Todos tienen ventajas y limitaciones que es importante conocer. En el caso de los equipos oscilométricos que permiten estimar la presión braquial, al comparar con los registros invasivos se encontró una subestimación de la presión braquial sistólica y una sobreestimación de la presión braquial diastólica, lo que conlleva una subestimación de la presión pulsátil braquial del orden de los 12 milímetros de mercurio. En el caso de los equipos que permiten estimar la presión central, la exactitud de los mismos depende de la exactitud de los métodos utilizados para calibrar la forma de onda en la arteria periférica sobre el cual se está midiendo. Ese podría ser el talón de Aquiles. Entonces, hay una razonable exactitud si la calibración se realiza con mediciones invasivas. Entonces, para el caso en que se utilice el método esfigmomanométrico en la arteria braquial, debido a esos errores que yo les fui comentando anteriormente, producirá una subestimación en el valor de presión sistólica central. Bueno, al momento no hay un protocolo de validación para equipos de medición de presión central. Sí se avanzó en un consenso que está a cargo de la Sociedad Artery europea y se estableció que por ahora el patrón contra el cual comparar sigue siendo el método invasivo. Sin embargo, hago notar que los pacientes a los que se pueda acceder para tales protocolos son muy específicos, generalmente de avanzada y en condiciones hemodinámicas distintas a las cuales se encuentran en la clínica práctica. Bueno, y sí, para finalizar ahora, mientras tanto yo creo que lo más importante es no olvidarnos de que la riqueza está un poco en la morfología de la señal de presión y por último, siempre que se pueda, la medición de la presión tanto central, local o braquial debería ir acompañada de la evaluación de otros parámetros, tales como por ejemplo la rigidez y otras cuestiones que van a ir viendo a lo largo de la diplomatura. Bueno, muchas gracias.